Vamos a comenzar la primera mesa de migración. Quiero nada más tomar la palabra un par de minutos para agradecerle, en primer lugar, a Jorge Bustamante, que fue profesor del Centro de Estudios Sociológicos y fundador del Colegio de la Frontera Norte, una institución hermana de nosotros y que además aquí desarrolló de alguna manera importantes proyectos de investigación, impartió docencia y posteriormente hemos tenido una relación muy fructífera de colaboración que esperamos continuar a lo largo de la vida institucional que nos queda, así como de la vida personal. También a José Manuel Valenzuela, egresado de nuestro centro, a María Eugenia, que también es egresada de nuestro centro, ilustres profesores e investigadores del Colegio de la Frontera Norte hoy día, al profesor Francisco Alba y al profesor Manuel Ángel Castillo, que son del CEDUA, pero también especialistas en migración, que, digamos, la mesa muestra, como lo organizó Gustavo, que hay un interés multidisciplinario e interinstitucional por desarrollar la investigación y la discusión académica en ciencias sociales. Quiero también además hacer un anuncio que durante el día de hoy y mañana los libros del Centro de Estudios Sociológicos y del Programa de la Mujer van a estar con un descuento especial en la librería para que todos ustedes aprovechen y que puedan comprarlos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Arturo. Pues vamos a dar comienzo a la mesa sobre migración, ya que pues, en el CES, desde que Jorge estuvo y que fuiste de los primeros profesores de aquella época inicial, pues estuvo incentivando este tipo y siendo pionero en los estudios de migración en México, y nos da mucho gusto pues contar con Jorge y contar con varios de los estudiantes que han estado trabajando también el tema a lo largo de los años, que ya pues después de 40 años hemos visto muchos cambios en el fenómeno mismo, y es algo de lo que quisiéramos reflexionar en la mesa de hoy, un poco cómo desde la perspectiva de cada quien hemos visto algo de esta evolución del tema migratorio a lo largo de los años y qué perspectiva vemos hacia el futuro inmediato en el tema de migratorio. Es el tema que nos convoca aquí en esta mesa y que yo creo que pues hay cosas que decir desde la perspectiva de cada quien, que eso es lo importante, cada quien tenemos una propia perspectiva, una propia experiencia de investigación a lo largo de muchos años y eso nos va a permitir hacer reflexiones en ese sentido. Voy a empezar dándole la palabra al doctor Jorge Bustamante, que como decía antes y mencionaba Arturo, pues fuiste de los primeros aquí en el CES y desde aquí iniciaste o continuaste, porque ya lo habías iniciado, esta inquietud de estudio sobre migración y estuviste empujando esto de tal manera que desde aquí nació con el apoyo, como mencionaba muy bien Javier García Diego, la figura de don Víctor es importante como un impulsor del CES, como un impulsor de varios programas en el colegio y también en apoyo para que naciera el Centro de Estudios Fronterizos primero, que después se convierte en el Colegio de la Frontera Norte. Y voy a mencionar simplemente algunas cosas porque sería muy largo hablar de Jorge en lo que ha hecho en este tema, pero bueno, fue fundador y primer presidente del Colegio de la Frontera Norte con sede en Tijuana, integrante del Comité Conjunto de Asesores de la Comisión de Cooperación Ambiental y de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, corresponsal para México del Sistema de Información y Estudio Continuo de las Migraciones Internacionales de la OCDE, cónsul honorario de Japón en Baja California, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes desde el 2005. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Nacional de Demografía y el Premio Estatal de Baja California de Ciencia y Tecnología. Tiene la cátedra anual de la Fundación Bilbao Vizcaya. En 2007 recibió el premio Dubois Johnson Frazee, alta distinción de la Asociación Norteamericana de Sociología, y el cuarto reconocimiento a las humanidades y ciencias del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha escrito más de 200 publicaciones de carácter científico,
en los temas de migración internacional México-Estados Unidos. Y bueno, pues es una trayectoria muy amplia, muy reconocida, y nos honra mucho tenerte aquí, Jorge, y que puedas iniciar esta mesa de migración en este coloquio con una celebración tan importante para todos como son los 40 años del Centro de Estudios Sociológicos. Muchas gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Esta es una ocasión muy especial. Hace rato que veníamos entrando al edificio, que venía con Jorge Carrillo y Alberto Hernández, nos acordábamos de cuando ellos estaban recién egresados de la UNAM y me estaban esperando en las escaleras hace más de 40 años y seguimos siendo colegas, seguimos siendo amigos. Ellos me ayudaron mucho en el estudio de factibilidad que acordó el Colegio de México con la Secretaría de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, que estaba en aquel entonces el titular era Eliseo Mendoza Berrueto, que apoyó la idea de la formación del Colegio de la Frontera Norte, y pues de ese estudio de factibilidad que hicimos conjuntamente con Jorge Carrillo y Alberto Hernández aquí presentes y dirigida por mí. Y pues de ahí surgió primero el Centro de Estudios Fronterizos, que era una extensión, fue concebida como una extensión del Colegio de México, para luego después ya adoptar el nombre del Colegio de la Frontera Norte. Esta historia, mi involucramiento con el Colegio de México, empezó gracias al auspicio de dos profesores del Colegio de México. En primer lugar, Mario Ojeda, y quizá empatado en primer lugar, Rodolfo Stavenhagen, que fue a una presentación de un trabajo que hice yo en un congreso anual de la Asociación Americana de Sociología de Estados Unidos, y cuando terminó mi presentación, Rodolfo Stavenhagen se acercó y me dijo: Jorge, ¿pero qué haces acá? ¿Por qué no te vas a México y sigues haciendo lo que estás haciendo acá? Y le dije: porque en México nadie me pela, en México no he recibido absolutamente ninguna invitación, más que algunos malos tratos de parte de gente de la UNAM, y pues no, de eso pido mi limosna, de que alguien me invite a México. Y entonces Rodolfo después se hizo cargo de invitarme a dar una plática aquí en el Colegio de México, y después de eso fue en 74, en 75, llegué yo al Centro de Estudios Sociológicos, que se acaba de empezar a funcionar, y yo empecé a trabajar con la idea de pues hacer algo por los migrantes, porque pues este era el compromiso que yo había adquirido conmigo mismo cuando me hice pasar por Espalda Mojada unos años antes, y que pues quedé muy comprometido con los migrantes en términos personales, compromiso que no he dejado de cumplir en términos de mis actividades de investigación, que desde entonces no han tenido interrupción hasta la fecha. Y esa iniciativa, tanto de Mario Ojeda como de Rodolfo Stavenhagen, me hicieron venir acá al CES, en donde pues muy pronto me hicieron ver que no tenía caso que yo trabajara sobre migración a Estados Unidos, porque la migración a Estados Unidos era lo mismo, se debía a los mismos factores que la migración interna, y eso ya estaba cubierto por Gustavo Cabrera y por Raúl Benítez, y no, o sea que no me animaron mucho a continuar con eso, pero pues debo confesar que no les hice mucho caso, y yo seguí trabajando sobre el tema, y pues con el apoyo muy directo y muy fuerte y muy definitivo para mí, que fue de Rodolfo Stavenhagen,
quien siempre me animó mucho a seguir trabajando sobre la investigación de la migración de México a Estados Unidos, y me apoyó con publicaciones, con un cuaderno del CES, donde se publicaron las primeras ideas que tenía yo sobre este tema, que en términos estructurales no ha cambiado tanto. Sigue siendo caracterizado por la participación de los patrones que les dan trabajo a los migrantes mexicanos y los trabajadores migratorios. Esa relación que pues fue una relación obviamente desigual, se ha mantenido hasta la fecha, no ha cambiado de una manera significativa, la explotación de los trabajadores migratorios se mantiene, su discriminación se mantiene, sus abusos se mantienen, no solamente se mantienen, sino que se pensaba que el que había llegado al campeonato final de los abusos era el presidente Bush, pero fue superado por su sucesor, el presidente Obama, que se perfiló al principio como amigo de los migrantes, acabó expulsando a 100,000 más migrantes que el récord anterior establecido por su predecesor. Y pues esto corrobora lo que acabo de decir, de que estructuralmente las condiciones en que se encuentran los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos no ha cambiado significativamente. En aquel entonces, en el colegio había pues condiciones que hicieron muy propicio que yo me mantuviera investigando la migración, como decía, principalmente el apoyo de Rodolfo Stamenhagen. Mario Ojeda siempre me apoyó, él le gustó y apoyó la idea de que yo fuera el primer coordinador de un programa de estudios fronterizos, en los que yo pues hacía mucho énfasis en lo que tantos en aquella época hacíamos énfasis, que era el excesivo centralismo de la vida mexicana, en el que pues yo apoyé la idea de que se creara una especie de sucursal del Colegio de México en la frontera. Esa fue el origen de la idea del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, que quedó establecido en Tijuana, y pasó algo que me dicen varios egresados del colegio que les pasó también, y es que mientras estuvieron aquí en el colegio su relación con don Víctor Urquidi no era tan buena, pero una vez que salieron del Colegio de México, su relación con don Víctor Urquidi cambió significativamente, y esa fue mi experiencia. Aquí yo no era muy agradable a la vista de don Víctor, porque a Mario Ojeda se le ocurrió proponerme como el candidato para secretario general del primer sindicato de profesores del Colegio de México. Y después de que ganamos, pues don Víctor nunca fue partidario de esta idea, de la idea del sindicato, y pues eso hizo que mi relación con él no mejorara hasta que salí del colegio. Una vez que salí del colegio, don Víctor cambió de una manera radical. Empezó por invitarme al centro que él tenía, que él dirigía, a dar una conferencia. Después anduvo hablando bien de mí por todos lados. Don Víctor Urquidi fue un gran apoyo para el arranque del Colegio de la Frontera Norte. Y pues en eso siempre le estaré agradecido. Fue desde luego nuestro primer conferencista una vez que se inauguró el primer edificio
del Colegio de la Frontera Norte, y de lo cual pues nos dio mucho orgullo, porque él nos vino a dar ese mensaje que recibimos muchos de él, que fue el de la independencia como trabajador académico, la independencia desde luego del gobierno y la independencia, ya no digamos, de los partidos políticos, que yo seguí al pie de la letra. Nunca pertenecí al PRI, de donde recibí muchas invitaciones, nunca pertenecí ni al PRI ni a ningún otro partido, ni pienso pertenecer. Bueno, ya ahora ya no me invitan tanto, pero ya ahorita ya no hace tanto chiste, pero sí disfruto mucho mi independencia escribiendo, como lo hago en un periódico nacional, en Reforma, porque pues no le tengo que pedir permiso a nadie para decir lo que quiero decir, y pues así me lo he pasado criticando tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno de México, sobre todo actualmente. Déjenme aquí darme un brinco hasta el presente, para decir que no ha caído muy bien mi predicción, llamémosle así, la anticipación que he hecho del fracaso del intento legislativo que el presidente Obama ha llamado Comprehensive Immigration Reform, porque pues esto desde luego vendrá de un acto originario en el Congreso de Estados Unidos, que por definición es un acto unilateral, un acto en el que México no figura en lo más mínimo, no obstante de tener la mitad de los migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, más de 6 millones, y pues un acto unilateral, como será esta reforma, difícilmente va a poder solucionar un acto que es bilateral por definición. Nacionales de un país que entran a otro que no es el suyo y que se deriva de causas y consecuencias ubicadas en ambos lados de la frontera. En el lado de Estados Unidos, una demanda insaciable de la fuerza de trabajo de los migrantes, y del lado mexicano, la producción de esa fuerza de trabajo, que son dos factores que interactúan y que le dan el carácter de bilateral a este fenómeno en sus causas, obviamente ubicadas en parte en México y en parte en Estados Unidos. Y por la razón técnica de que una ley de Estados Unidos, como será este acto legislativo, pues termina en el territorio de Estados Unidos. Y obviamente sabemos que el fenómeno migratorio no termina en el territorio de Estados Unidos, o sea que difícilmente va a poder tener efectos que rebasen la frontera de Estados Unidos, salvo pues de que los nacionales mexicanos que se encuentran allá, desde luego los indocumentados en más de 6 millones, pero junto con los documentados hacen una cifra cercana a los 20 millones, y pues esto es algo que tiene que ver con unas declaraciones que hizo nuestro embajador de México en Washington, el actual. Dijo que estaba muy bien que México no se metiera en la cuestión de migración, porque ese era un asunto interno de Estados Unidos. Este es un error conceptual muy grave, porque de un plumazo nuestro embajador ignoró las leyes mexicanas que obligan al gobierno de México a proteger a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en el extranjero. Y al señor se le ocurrió decir: no nos debemos de meter, este es un asunto interno de Estados Unidos. Hace 3 semanas, el New York Times destacó una noticia en primera plana de que había un confinamiento forzoso de más de 300 migrantes, la mayor parte de ellos mexicanos. Y entonces, pues yo por eso escribí
que a poca distancia de que nuestro embajador había dicho que no era un asunto en que México debería de intervenir porque era un asunto interno de Estados Unidos, sucede que el Departamento de Homeland Security, el departamento que está a cargo de la migración, tiene en solitary confinement, en confinamiento forzoso, a más de 300 migrantes, a sabiendas de que Naciones Unidas considera que un confinamiento forzoso de más de 20 días se considera técnicamente como tortura. Entonces ahora resulta que el responsable político de la decisión de un confinamiento forzoso de mexicanos en Estados Unidos, cuyo tratamiento equivale a tortura, ahora viene a visitar México en unos cuantos días. Yo me pronuncié como que yo en lo personal, en mi calidad de ciudadano mexicano, yo no le daba la bienvenida a una persona que es el responsable de un acto de tortura en contra de mexicanos, pero pues nuestro gobierno le va a dar una bienvenida de Estado al presidente Obama, que en lo personal a mí me cae bien. En lo personal, Obama pues es una persona que en su campaña estuvo en contra de las prácticas de tortura de su propio gobierno, pero ahora como presidente de Estados Unidos es el jefe del Ejecutivo y por lo tanto el jefe que políticamente tuvo que haber aprobado un programa que resulta que es un programa de confinamiento forzoso equivalente a tortura. Y pues ahí les encargo a ustedes que le den la bienvenida, porque yo no me voy a aparecer, obviamente, porque yo considero que es algo indigno, es algo ilegal, técnicamente ilegal, contrario a varios acuerdos internacionales firmados por México y por Estados Unidos, y el jefe de ese Poder Ejecutivo nos viene a visitar dentro de pronto. Y pues, si ustedes me preguntan qué diferencia hay entre esta visita de Obama y cómo están las cosas para los migrantes mexicanos entre ahora y cuando yo era profesor del CES, insisto, la diferencia en términos estructurales no es tanta. Por favor, avísame del tiempo, ya se me cumplió. Me quedan 5 minutos. Bueno, por eso creo que es importante destacar de que en términos del comportamiento migratorio, podemos decir que de aquí surgieron ideas que fueron modificando algunos conceptos, el concepto, por ejemplo, de circularidad migratoria, que en términos de la literatura actual todavía se mantiene con la influencia de los demógrafos de que la circularidad se da entre migrantes que cruzan fronteras internacionales. En realidad este concepto ignora la experiencia migratoria interna de los migrantes internacionales. Es decir, desde que salen de su casa hasta que cruzan la frontera, son migrantes internos. Obviamente, cruzando la frontera ya son migrantes internacionales. Y el concepto de circularidad migratoria no toma en cuenta lo que les pasa, y es mucho lo que les pasa a los migrantes desde que salen de su casa hasta que llegan a la frontera internacional. Obviamente, todos los migrantes son menos vulnerables mientras están en su casa que cuando salen de su casa para empezar su conducta migratoria. Y de aquí surge estructuralmente una vulnerabilidad, que es un concepto que yo he incluido en varias publicaciones, y que a partir de esa vulnerabilidad inicial,
Esa vulnerabilidad, desde luego, mientras son migrantes internos, es una responsabilidad del Estado de donde son nacionales. A partir de que cruzan la frontera, esto cambia, porque la vulnerabilidad entonces es algo que es responsabilidad de Estado, del Estado de recepción, como es en Estados Unidos, en donde, pues, en mucha de mi investigación documenté esos abusos que se cometieron contra migrantes, que ahora desafortunadamente vemos superados por la crueldad, la sevicia con la cual ocurren las violaciones a los derechos humanos, en algo que ha provocado críticas a lo que dije yo, de que México es actualmente el campeón mundial en el número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Y esto es algo que, si ustedes les parece una exageración, nada más yo los invitaría a que contaran el número de migrantes centroamericanos cuyos cadáveres han sido encontrados, que anda cercano, en los últimos 5 años, cercano a los 1,000, y suponen, como yo supongo, que detrás de cada cadáver hubo varias violaciones a sus derechos humanos de quien en vida fue migrante, aquí en México, y revisan las cifras de violaciones a los derechos humanos en cualquier otro país, y en ninguno van a encontrar más muertos y un número mayor de violaciones a los derechos humanos de los migrantes de los que han ocurrido en México con la migración, principalmente proveniente de Centroamérica, pero algunos también de países sudamericanos. Esto yo creo que es el reto principal. Creo yo que aquí es donde los jóvenes que estudian migración deberían de interesarse más, porque la vulnerabilidad de los centroamericanos en México es mucho mayor que la vulnerabilidad de los mexicanos en Estados Unidos. Y es muy descuidada, no hay conciencia en nuestro país de la gravedad de estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales en nuestro país. Y pues el señor general, que es ahora el jefe del Instituto Nacional de Migración, prometió en su toma de posesión, les dijo, verán que en menos de un año yo voy a limpiar esta institución. Cuando la limpieza es algo que se exige todos los días, la corrupción y el salvajismo con el que hemos tratado a los migrantes centroamericanos, no merece que se espere un año el señor. Desde luego no ha sucedido nada. Él dice que ya corrió, creo que mencionó en la prensa que había corrido a 70 funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Obviamente no ha dado los nombres, pero sobre todo no sabemos de ningún funcionario que haya sido procesado y que se haya habido una sentencia condenatoria por los abusos que hubiera cometido. Cero en nuestro país. Yo no sé cómo Naciones Unidas acaba de decir, bueno, sí sé cómo, porque nuestros diplomáticos han sido muy hábiles. Les han hecho creer que en México se respetan los derechos humanos. Esto es una falsedad, simplemente. Y pues esto es el reto principal que yo dejaría para que los jóvenes que estudian la migración pues le echen un vistazo a la realidad que es tan penosa en este campeonato mundial de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, que es México. Y pues
Yo me mantengo haciendo investigación tanto en la Universidad de Notre Dame, a donde me tengo que regresar hoy mismo. Mañana tengo un examen de doctorado al que el estudiante que se va a examinar hizo todo lo posible por convencerme de que no viniera a este evento hoy, y porque está nerviosísimo de que no voy a regresar a su examen mañana, pero pues en esto yo siento mucho no quedarme a escuchar a mis queridos amigos, Manuel Valenzuela, Mario Anguiano y otros que van a hablar sobre la migración, pero pues tengo este compromiso. Ya recordarán ustedes la ansiedad en el examen de doctorado, en la que debe estar este joven que anoche me habló para decirme que si estaba seguro que se iba a celebrar este evento. Y yo estaba a punto de agarrar el avión cuando me estaba hablando. En fin, con esto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por estas palabras y hablar de todos estos tiempos y vicisitudes que tuviste en los inicios, y tanto la parte más humana del desarrollo de un investigador, que a veces no la tiene muy fácil, como por toda la posición que has estado teniendo a lo largo de los años en defensa de los trabajadores, y lo que nos has estado contando. Muchas gracias, realmente nos honra mucho tenerte aquí y te agradecemos porque sabemos de este largo viaje que ahora tienes que emprender, así que doblemente muchas gracias por esto. Ahora, en el orden en que está, voy a darle la palabra a María Eugenia Anguiano, exalumna nuestra, que es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el CES, y desde 1985 es profesora investigadora titular en el Colegio de la Frontera Norte, y desde 2005 forma parte del Consejo Directivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Su trabajo de investigación se ha desarrollado en las áreas de migración laboral interna e internacional, con énfasis en las fronteras norte y sur de México, la inmigración mexicana a Estados Unidos y la inmigración latinoamericana en España. Tiene varias publicaciones, entre otros, Migraciones y Fronteras, Nuevos Contornos para la Movilidad Internacional. Bueno, sin más, le doy la palabra ahora a María Eugenia, y nos honra mucho tenerte aquí como ex estudiante del CES y ahora una investigadora con mucho prestigio en muchos campos. Muchas gracias. Eso lo dice Gustavo porque fue mi director de tesis doctoral y me tiene mucho cariño, y porque es una muy buena persona. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo la invitación y el honor de participar en esta celebración, y por supuesto el honor de compartir la mesa con mis distinguidos profesores, el profesor Jorge Bustamante, el profesor Gustavo Verduzco, el profesor Francisco Alba, el profesor Manuel Ángel Castillo, y con mi colega de muchos años, Manuel Valenzuela. También agradecer el honor, el gusto de compartir la celebración con los que siempre serán mis profesores del CES. Siempre me preguntan por qué les hablo de usted, y como a mí me educó mi mamá, de cierta manera, pues yo a mis profesores siempre les hablaré de usted, incluido el doctor Bustamante. Con mis colegas y amigos egresados de esta casa de estudios, que es un gusto reencontrarlos, y debo decir que en este lugar yo pasé los 3 mejores años de mi formación escolar, los 3 años más felices porque mis padres ya no me obligaban a ir a la escuela y porque me daban una beca para estudiar, lo cual mi abuelita decía, pero ¿cómo te pagan por estudiar? Eso es imposible. Y yo le decía, sí, abuelita, me pagan por estudiar. Y pues volver a esta casa de estudios, dice el tango que 20 años no es nada, pero yo he vuelto casi 30 años después, pero no me calculen la edad porque yo era muy chiquita, muy chiquita. Yo soy de la 4ª promoción del CES, y siempre es muy grato volver a lo que yo considero mi alma mater.
Bueno, además de la invitación que me hizo amablemente el doctor Verduzco, yo le pregunté de qué quieres que hablemos en esto y él nos dio una guía de preguntas, una guía de temas los que podíamos hablar. Uno de ellos es cómo nos iniciamos los que aquí estamos en los estudios sobre migración México-Estados Unidos. Yo obviamente me inicié por invitación de Jorge Bustamante a incorporarme al equipo que él formó en COLEF para analizar, caracterizar y medir los flujos de trabajadores que se desplazaban por la frontera norte mexicana en su ingreso y retorno de los Estados Unidos. Desarrollando una metodología novedosa que el doctor Bustamante había iniciado en su famoso y emblemático proyecto Cañón Zapata, de muy conocido y reconocido prestigio, en el que se entrevistaban migrantes en sitios de reunión en distintas localidades urbanas de la frontera norte, momentos antes de ingresar de manera no autorizada a los Estados Unidos. Él empezó con una serie de tomas fotográficas y pequeñas entrevistas que duraban 5 minutos, y esta metodología se fue perfeccionando y desarrollando en el COLEF a partir de la metodología de poblaciones móviles, de las que hablaré en un momentito más, y de la también emblemática encuesta de migración en la frontera norte de México, la famosa EMIF. En este proyecto Cañón Zapata y esta encuesta EMIF empezaron a desarrollarse en una época en que la política migratoria estadounidense no tenía como objetivo expreso, y diría yo perverso, controlar férreamente su frontera terrestre con México a través de la construcción de ostentosos obstáculos físicos como la triple barda en Tijuana, pero también otras bardas a lo largo de toda la frontera, ni tampoco la disuasión coercitiva o coerción disuasiva, según se mire, de la migración irregular y no autorizada, y permitía una circularidad más fluida de los migrantes entre los dos países en la frontera norte mexicana. Considerar la frontera norte mexicana en tanto territorio de cruce autorizado y no autorizado de poblaciones móviles llevó al desarrollo de esta metodología como un observatorio privilegiado de la migración mexicana a Estados Unidos. Yo empecé trabajando con este equipo que formó Jorge Bustamante en Los Ángeles, entrevistando migrantes mexicanos indocumentados en la ciudad de Los Ángeles, aplicando esta metodología de poblaciones móviles a la movilidad laboral cotidiana de los trabajadores mexicanos en campos de fútbol, en algo que se llama camiones loncheros, que son pequeños camioncitos que reparten comida, en las esquinas y en los establecimientos dedicados a la venta de productos de construcción, el Home Depot y esas cosas que ahora son muy populares, ¿no? Y aplicábamos ahí la metodología de poblaciones móviles en la medida en que estos espacios no eran la residencia ni el lugar de trabajo de los migrantes, en donde por lo general se aplicaban otro tipo de encuestas, sino eran espacios, lo que nosotros llamábamos, o el grupo llamaba espacios de movilidad. Esta experiencia desarrollada por este grupo de investigadores para mí fue sumamente enriquecedora y sumamente sensibilizadora. El profesor Verduzco también pidió que nos refiriéramos al ambiente intelectual en aquel momento en que empezamos los estudios de migración. Yo, para referirme al ambiente intelectual, es imprescindible referirme al COLEF, que es donde trabajo hace 28 años, y a su ubicación geográfica en la frontera norte mexicana, que es a la vez su objeto de investigación. Como centro de investigación en formación, en aquellos años en que yo llegué, el COLEF estaba abriendo líneas temáticas y perspectivas de análisis muy novedosas. Ya Jorge Carrillo nos contará sobre los estudios del trabajo en la maquiladora, Manuel sobre el trabajo que hace, etcétera. La confluencia de jóvenes académicos procedentes de variadas disciplinas del conocimiento y en proceso de formación como investigadores, con un objeto de investigación común, generó un ambiente intelectual y un intercambio disciplinar sumamente enriquecedor, tan dinámico como las mismas localidades de la frontera norte. En ese ambiente intelectual,
es relevante mencionar otro centro de estudios ubicado 35 millas al norte de la frontera, el Centro de Estudios México-Estados Unidos, fundado y dirigido por largo tiempo con otro referente obligado en los estudios sobre migración, el profesor Wayne Cornelius, quien posteriormente fundó y dirigió el Centro de Estudios Comparados sobre Migraciones, ambos en la Universidad de California en San Diego, centros con los que el COLEF ha tenido constante y muy productivo intercambio. Volviendo al COLEF, dos de las líneas prioritarias de investigación han sido la migración interna hacia la frontera norte, una de las regiones de mayor dinamismo económico en el país en el último cuarto del siglo XX, y la migración mexicana a Estados Unidos en su ingreso, tránsito y retorno por este territorio. La generación de información de primera mano sobre diversos procesos propios de esta región fronteriza, entre ellos la caracterización de los flujos migratorios que llegaban y transitaban por la frontera de sur a norte y de norte a sur, plasmado en la famosa EMIF, es una de las contribuciones más reconocidas del COLEF. Años después, la creación de la revista Migraciones Internacionales, que fue creada en el año 2000, como muchas cosas que pasaban en el COLEF, fue una idea original del propio Jorge Bustamante. Siendo yo directora de la revista Frontera Norte, se me encomendó elaborar el proyecto de esta revista y proponer a un director, porque yo me iba de sabático. Otra de las cosas que sobre las cuales nos pedía reflexionar Gustavo para conversar con ustedes es qué preguntas inquietaban a cada quien en este ambiente intelectual y en este lugar de trabajo. En los años en que yo empecé a hacer estudios sobre migración, predominaban los estudios de comunidad, enfáticamente en el centro occidente del país, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato. En aquellos años, el interés por estimar el volumen y conocer las características de los mexicanos que emigraban y residían en Estados Unidos, tanto autorizados como no autorizados, era creciente. Uno de los estudios emblemáticos de aquellos años es el estudio binacional, en el que participaron, me parece que varios de los aquí presentes. Este estudio binacional, publicado en el año 97, pero realizado pocos años antes, con un grupo binacional de 20 reconocidos investigadores de México y Estados Unidos, porque entonces se estimaba que los mexicanos en Estados Unidos eran entre 2 y 12 millones, o sea, el rango era de 10 millones, ¿no? Había que desarrollar mejores instrumentos para estimar su volumen y conocer sus características. También en aquellos años, los años 80, había una preocupación por las políticas gubernamentales, o en el caso mexicano, la ausencia de ellas, sobre los migrantes, y de manera coyuntural sobre IRCA y sus efectos. Iniciaban también los estudios de género en el área de las migraciones, que eran más bien sobre las mujeres migrantes, eran más bien estudios de diferenciar por sexo a los migrantes. En este ambiente intelectual, a mí lo que más me interesó fue analizar los flujos migratorios procedentes de las llamadas entidades emergentes de migración, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Chiapas, porque también estaban aportando contingentes importantes de migrantes internos a las localidades de la frontera norte. Dos preguntas más que resolveré en 5 minutos que nos hacía Gustavo es si el CES sirvió como un estímulo o como un obstáculo. En mi caso fue siempre un estímulo. La formación que yo recibí sobre las dinámicas y las estructuras sociales, los actores sociales, el Estado, las entidades gubernamentales, los trabajadores, etcétera, a mí me permitían tener, digamos, una estructura teórica bajo la cual estas cosas. Mis alumnos, cuando empiezo a hablar, me dicen, ¿usted es socióloga maestra? Lo cual me da mucho orgullo, ¿no? Porque se nota que sí. Inquietudes hacia el futuro, y termino. Yo creo que tenemos en los estudios de migración un exceso de estudios de caso,
y un exceso de estudios de coyuntura. Nos preocupa mucho la coyuntura y los casos. Y en menor medida análisis estructurales y de la desigualdad social en que los migrantes sean considerados en su calidad de trabajadores en desventaja, más aún si son indocumentados, tanto en las sociedades receptoras como en las emisoras, en estructuras sociales cuyos estados de bienestar han sido progresivamente desmantelados, con consecuencias muy desfavorables no solo para las poblaciones nativas, sino también para los trabajadores y sus familias, y mucho más para trabajadores extranjeros, inmigrantes y, bueno, desde su país emigrantes. Una segunda inquietud hacia el futuro es lo que ya mencionaba Jorge Bustamante, esta creciente presencia de México como país de tránsito que converge con la inseguridad en el país, que ha vuelto mucho más vulnerables a los migrantes, pero también con la incapacidad del Estado mexicano y a veces con el contubernio del mismo. Y por último, un análisis más comparativo sobre migraciones y fronteras en otras regiones del mundo. A mí lo que me interesan son las fronteras norte y sur de México, las fronteras de Centro y Sudamérica y las fronteras del sur y este de Europa. Y por supuesto, aunque más lejano, las fronteras en África y en Asia. Termino con los desafíos. Yo creo que en los estudios migratorios necesitamos generar más conocimiento útil para las poblaciones migrantes, en un contexto de crisis humanitaria, como lo han denominado activistas y académicos. El día de ayer que yo venía de Tijuana a México, siempre que venimos o vamos de Tijuana a México hay un migrante en el avión. Y bueno, uno se sienta junto a él y aprovecha para hacer su entrevista. Anteriormente nos hablaban de la circularidad migratoria, de su familia, etcétera. El migrante que me encontré ayer, que no me dejó dormir anoche, fue secuestrado. A su familia fue extorsionada con $5,000. Él llevaba 19 años viviendo en Estados Unidos, regresó a visitar a su mamá, intentó volver, ya lo había hecho en 2 ocasiones antes. Una vez había cruzado por el Cañón Zapata, otra vez había cruzado con papeles de un primo, y esta vez llegó a Tijuana para cruzar. Y en el hotel en que estaba fue, como él dice, me sacaron del hotel y me secuestraron. Él culpa a la Policía Municipal de Tijuana. De esto lo retuvieron 5 días, sus 2 hijos mayores de 24 y 21 años, nacidos en México, sus 4 hijos menores nacidos en Estados Unidos, pagaron los $5,000 y lo liberaron. Él regresó a Guadalajara en el avión, era curioso porque venía Tijuana, México, México, Guadalajara, porque es el vuelo que le pudo conseguir su hijo. Y le dije que qué pensaba hacer y me dijo esperar la amnistía, lo cual me sorprendió mucho, pero sí hay una fuerte expectativa de los migrantes. Por último, decir que uno de mis, y comparto con Jorge Bustamante esto, la formación de nuevos investigadores, yo se los digo a mis estudiantes, a mí me gustaría formar nuevos investigadores menos preocupados por el SNI, y los sistemas de estímulos que se han convertido en complementos salariales y más comprometidos con la generación de conocimiento útil para mejorar lo que existe. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por esta visión que nos ofreces de tu propio desarrollo en este tema y de cómo lo has ido viendo a lo largo del tiempo. Yo creo que esto es muy estimulante para muchos y sobre todo para quienes ahora están aquí estudiando en el CES, que pueden ver la proyección que se puede tener en una investigadora como tú. Muchas gracias. Y ahora le voy a dar la palabra a profesor Francisco Alba, que es profesor investigador del Colegio de México, economista y demógrafo. Él actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México y ha sido miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración y del Comité de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos Migratorios. Fue miembro de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales y también participó en el estudio binacional México-Estados Unidos.
Sus principales temas de investigación son las migraciones internacionales y su problemática, las políticas migratorias de México, el desarrollo económico, las implicaciones económicas de los cambios demográficos y los procesos regionales. Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Bueno, comienzo obviamente con un agradecimiento por la invitación a participar en esta mesa, en esta celebración, específicamente a Gustavo Verduzco y Arturo Alvarado, que digamos que me hayan invitado a compartir. La invitación fue muy amplia. Dije, bueno, al principio cuando me dijo Gustavo, oye, participe, le dije, bueno, pero pues yo, ¿qué voy a aportar allí? Digamos, un poco del CES y exalumno. Dije, pues ni fui profesor, alguna vez me han invitado a ser lector y cosas por el estilo, pero nada más. Y me dijo, no, es un poco abierto a los que trabajan en el campo. Bueno, espero hacer algo. Yo no recibí instrucciones tan precisas, indicaciones tan precisas sobre qué decir. Algo así, lo que me quedó en claro fue, pues, habla ahí de cómo han cambiado las cosas. Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas? Ok, bueno, voy a hacer un par de, un par de consideraciones. La primera es, y tal vez sea de importancia o tenga algún mérito, digámoslo así, alguna consideración, digamos, de alguien entrecomillado, no porque yo me sienta de fuera ni mucho menos, pero digamos desde fuera. Perdón. Así es mejor, ok. Una visión de alguien cercano a la disciplina sin estar, digamos, muy metido en la misma. Y yo, una de las cosas, digamos, obviamente es que yo diría, este primer tipo de consideraciones es la importancia que ciertas perspectivas sociológicas han adquirido en el estudio de las migraciones. Ya sé que es muy antigua la preocupación desde el punto de la sociología en varios temas como la integración y asimilación de migrantes y una serie de cosas que ustedes saben obviamente mejor que yo. Lo que yo quiero de alguna forma resaltar es que en los años 90 se produce lo que yo considero realmente un vuelco, a propósito, digamos, que ha cambiado, que fue un poco la idea que me orientó en este par de consideraciones. Hubo un vuelco importantísimo en términos de esquemas amplios para entender el fenómeno migratorio. En esos años, se puso un gran énfasis en lo que se llaman las redes migratorias, la importancia de las redes sociales para entender el fenómeno migratorio. Y déjenme poner esto en una cierta perspectiva. Es un poco la idea de combinar también a lo mejor las experiencias individuales. Yo empecé a estudiar un poco el fenómeno migratorio desde los años 70 y básicamente desde la perspectiva de los determinantes, es decir, qué causaba. Y obviamente el gran énfasis era por el lado de los factores económicos, los aspectos económicos que estaban un poco detrás del fenómeno migratorio. En los años 90, un grupo liderado, digámoslo así, por Douglas Massey y una serie de colegas, hicieron una síntesis un poco de lo que conocí hasta el momento. Hicieron para mí un gran, lo que yo llamaría, digamos, un parteaguas hasta cierto punto de vista, donde ellos planteaban que la continuidad del fenómeno migratorio en buena medida se podía considerar que se podría disociar de los factores económicos que habían dado origen a las migraciones. Eso creo que, en mi opinión, abrió un campo impresionante para el estudio de las migraciones. Y en ese campo de las redes sociales en general, familiares, etcétera, etcétera, creo que la sociología tiene un estatus privilegiado al respecto. Creo que a partir y con la evolución de los tiempos, si uno ve, digamos, en perspectiva los grandes factores, uno puede decir, ok, determinantes están los factores económicos, los factores demográficos, están también, obviamente, los factores sociológicos o sociales, si lo queremos llamar así, y los factores de política. En realidad, en el tiempo, creo que casi en esa evolución ha sido el énfasis en los estudios sobre el fenómeno migratorio.
con menos énfasis, y es un poco lo que yo voy a referirme, a la importancia de los factores de política. Pero antes de pasar a ese segundo tipo de consideraciones, déjenme decirles algo que realmente, en mi opinión, ha resultado, digamos, ya relativamente un esquema relativamente estandarizado, en un cierto sentido, en las tesis de doctorado en sociología y en otros campos al respecto. Prácticamente todas las tesis, de alguna forma, tienen que hablar, de alguna manera, en estos análisis multivariados, etcétera, etcétera, de la importancia de los factores individuales, la importancia de los factores de la familia o de los factores familiares, la importancia de los factores comunitarios y la importancia, obviamente, de micro y macro. Lo que quiero decir con este esquema, que de alguna manera ahí están las distintas dimensiones, está desde lo macro, que probablemente era y ha sido lo que a mí más, de alguna forma, más me ha interesado, pero obviamente se ha ido descendiendo hasta lo individual, familiar, comunidad, y como aquí hace rato se mencionaba, en esos ámbitos de lo familiar, lo individual, la comunidad, la sociología tiene muchísimo, y ha dicho muchísimo que decir, y lo va a seguir diciendo. En la actualidad, nada más para hacer un último comentario, en realidad todo lo, en este país yo creo que se abre un amplísimo campo, desafortunadamente en un cierto sentido, dependerá de las perspectivas, ante lo que considero un fenómeno que había sido muy descuidado en el pasado y que, como aquí también se mencionó, en los últimos 10 años, tal vez menos, ha adquirido una gran relevancia: el retorno de mexicanos, de migrantes a este país, con todas las implicaciones que ello conlleva. Pero en ese contexto, no más el retorno, ya desde antes teníamos los migrantes un poco binacionales, digámoslo así, con estudios de que en forma, digamos, en qué medida, con su experiencia incluso de económica y de valores y hasta política, habían incursionado en comunidades mexicanas con ciertos protagonismos a nivel de ciertos municipios, etcétera, etcétera. No voy a extender eso, aquí mi idea en este primer comentario era nomás, digamos, un poco desde fuera, ver lo que yo considero realmente muy, muy importante de las perspectivas sociológicas al respecto. Bueno, el segundo tipo de comentarios tiene que ver con, es un mero acercamiento a preguntas, y que no voy a ofrecer obviamente ninguna respuesta, a preguntas de gran actualidad coyuntural. ¿Qué sucederá con la reforma migratoria en Estados Unidos? Creo que está un poco en el aire. Hace rato me daba un poco de, no puedo evitar, angustia, tal vez, cuando el migrante que entrevistabas decía que esperaba la amnistía. Creo que se está creando una gran expectativas al respecto y no estoy tan seguro de que eso vaya a ser tan claramente por ese lado, pero en todo caso ese es un poco, o sea, ¿qué sucederá con la reforma? Al mismo tiempo, hay otra pregunta asociada, es ¿cuál es o cuál debería ser la respuesta de México frente al debate o en estos momentos de debate al respecto en Estados Unidos? Como dije, el mío no va a ser más que un acercamiento, no pretendo ofrecer para nada respuestas. Para ello, voy a hacer un poco algo digamos, una narrativa, y voy a empezar con algo un tanto cuanto anecdótico también. A mí tuve el privilegio, realmente la fortuna, de participar en el estudio binacional entre 95 y 97. 97 fue cuando se publicó el estudio, y me tocó participar en el grupo que teníamos la responsabilidad sobre las políticas y respuestas migratorias en ambos países. Como dijo muy bien María Eugenia, si estoy, a veces ya, sí, ¿verdad? Perdón, la conozco de ese tiempo, pero creo que decía, ya aparte de la vista de la que hablaba, a mí la memoria también ya me falla mucho. Y en ese estudio, me tocó hablar sobre digamos, era el grupo, como ya muy bien también lo mencionó, era un grupo nacional de 20 investigadores, 10 de Estados Unidos y 10 mexicanos, divididos en 4 grupos, en 5 grupos de 4 cada uno de ellos,
En el grupo sobre políticas estaba Sidney Weintraub y Manuel García Griego por el lado, digamos, de Estados Unidos, y Rafael Fernández de Castro y yo por el lado, digamos, por el lado de los investigadores mexicanos. Hay muchas vicisitudes alrededor de ese casi par de años, no voy a entrar en todas ellas. Lo único que les quiero decir es que cuando nosotros presentamos nuestro primer, digamos, como borrador de cómo íbamos a tratar el tema, mencionamos que, digamos, como el marco, no necesariamente analítico, pero el esquema que nos iba a permitir organizar las cosas, era decir que, bueno, las respuestas, para entender un poco la dinámica de las respuestas migratorias en México y en Estados Unidos, pues íbamos a usar el esquema de acción y reacción. Es decir, que había una acción de parte de uno de los dos países y que el otro tendía a reaccionar. Y bueno, se creaba así una cierta dinámica, etcétera, etcétera. Como ven, era una cosa pues, relativamente sencilla y por ahí, para entender y por qué de la acción y por qué de la reacción, pues había todo lo que uno quisiera. Pero para empezar, eso nos permitió entendernos los cuatro, es decir, era un esquema común que nos permitía trabajar. Lo menciono y déjenme darles una anécdota que alcancé, me lo comentaron allí algunos otros de los compañeros, es que no necesariamente era muy fácil ponernos de acuerdo cuatro académicos y sobre el contexto un poco que María Eugenia también mencionaba, había unas discrepancias sobre cifras y una serie de cosas, y uno de los colegas, un par de colegas, así ya después de nuestra presentación nos dijo, ¿sabes qué? Teníamos una gran expectativa, ¿cómo iban a ser ustedes cuatro como para encontrar algún lugar común para poder trabajar? Y entonces, y se sorprendió, dijo, fueron muy hábiles con eso, el esquema de acción y reacción. Entonces, pues, todos lo aceptamos y podemos seguir adelante. Ojalá, y eso es lo que intento ahorita mencionar, en la actualidad, en lo que a mí respecta, creo yo que podría darle probablemente un poquito de más carne, más sustancia a ese esquema. Y el esquema, yo soy un diletante al respecto, pero de alguna forma todos ustedes que están aquí seguro que conocen este esquema o estas ideas, que obviamente tiene muchísimas, para puntualizarlo mucho más, de la importancia de las estructuras y los agentes. Creo que eso, obviamente, que de alguna forma implícitamente tal vez lo usamos, pero ahora nos hubiera ayudado muchísimo más. Déjenme hacer un poco de historia. A partir de eso, lo que yo quiero básicamente mencionar son dos cosas, y lo adelanto un poco la narrativa. Un elemento importantísimo es el tema que yo denomino la importancia o el papel del excepcionalismo de México en cuestiones migratorias, en las relaciones migratorias, en la cuestión migratoria de México-Estados Unidos. Es decir, excepcionalismo entendido en el sentido, ¿hasta qué medida México es considerado un actor o un interlocutor privilegiado al respecto? El otro tema, que va a estar ahí un poco en mis consideraciones, es un tema que hace mucho tiempo se usó en inglés, un término que se llamaba intermesticity. Intermesticity, que quiere decir en inglés international o international and domestic, o sea, la interrelación en muchos de estos temas de los factores o de las consideraciones de carácter internacional y los factores y carácter de cuestiones domésticas, internas. ¿Okay? Ese es el tema de intermesticity. Bueno, y mi argumento, si ustedes lo quieren ver así, intentando tener esas dos preguntas que hice al principio sobre qué pasará con la reforma migratoria y específicamente qué hay o qué puede uno decir sobre la respuesta mexicana al respecto, es que, en mi opinión, los grados de libertad para acción del gobierno mexicano se han reducido tremendamente. Voy a ser brevísimo, tengo 5 minutos, es una conversación. En primer lugar, lo que quiero mencionar es que México gozó desde los años, probablemente fines de los 80, 90, hasta el año principios de 2001, de una especie de relación privilegiada con Estados Unidos y una especie de excepcionalismo mexicano en ascendencia. Voy a mencionar rapidísimo. México se adhiere al GATT en los años 80, en 94 entra en vigor
el Tratado de Libre Comercio se negocia en los años previos. Es decir, por ese lado se abre una especie de lugar común, se abren perspectivas por el hecho de que México se aleja de visiones, digamos, de economía cerrada, etcétera, etcétera, y se abre a una economía abierta, competitiva, etcétera, etcétera. Segundo, en el año 2000 hay otro elemento que le permite también avanzar en que sea considerado de manera excepcional el caso mexicano, por lo que se denominó, digamos, el bono democrático, y que se tenía que ver esencialmente no con que hubiera ganado necesariamente desde mi perspectiva Fox ni el PAN, no, con que el PRI no fue reelecto. Entonces, eso abrió nuevamente más espacios de interlocución. En parte, creo yo, se explica, y fue una coyuntura que el gobierno mexicano aprovechó muy hábilmente, en las negociaciones que se inician para resolver, entre comillas, se decía, casi de una vez por todas, la cuestión migratoria a principios del 2001. Sin embargo, acontece septiembre 11 de ese año, y en mi opinión, ese es un cambio estructural que va a cambiar la ecuación fundamental de las relaciones bilaterales, donde a partir de ahí, en buena medida, el excepcionalismo mexicano viene en descenso. El excepcionalismo mexicano entendido en el sentido de una consideración especial para el caso de México. Voy a anotar 2 o 3 cosas rápidamente. Obviamente, las negociaciones pues, nunca se vuelven a retomar. México se resiste un poquito, pero eventualmente, obviamente, no se retoman. En 2004, el presidente Bush hace una propuesta migratoria donde el caso México como país ya no es mencionado. Cuando había sido el interlocutor con Fox, que iban ellos dos a arreglar la cuestión migratoria. México, obviamente, que es un poco lo que interesa también aquí, obviamente pues, se va dando cuenta de las cosas, a lo mejor toma tiempo en reaccionar, etcétera, etcétera. Eventualmente México, de alguna manera, extraoficialmente, en 2005 y 2006, el gobierno mexicano se hace, digamos, hay un pronunciamiento, que es muy amplio, de un documento que se llamó México frente al fenómeno migratorio, y que se utiliza también, se traduce una cosa al inglés, etcétera, etcétera, en los momentos de discusiones en el Congreso de Estados Unidos 2005, 2006 y después 2007, donde México usa un concepto que encaja obviamente en esta visión, ya la que hacía también el doctor Jorge Bustamante referencia, y de alguna manera esta cosa, el concepto de responsabilidad compartida, es decir, el fenómeno migratorio, la solución, el trato, el manejo, tiene que ser una responsabilidad de los dos compartida. Allí se vio eso como un cierto avance, una cierta respuesta a críticas, porque a veces se decía, digo nomás, percepciones, que México no se responsabilidad, o sea, no tomaba responsabilidades al respecto, entonces México de alguna forma responsabilidad compartida era una respuesta al caso. Y ese término, por cierto, sigue estando vigente en términos cuando hay uno de los funcionarios públicos, realmente es el término al que aluden continuamente, o con cierta frecuencia al respecto en esta coyuntura. Pero, como ustedes saben, ya no, 2007, que había ciertas expectativas, se vienen, y hasta en meses recientes, obviamente, el tema en Estados Unidos adquiere una gran dinámica. ¿Por qué? En parte, voy a ser rapidísimo, existe otro evento que también es otro cambio y de carácter en ese sentido hasta cierto punto. Nuevamente, por eso regreso al término de las cuestiones o los factores internos y su interrelación con factores internacionales. Ya saben a qué me estoy refiriendo. La reelección del presidente Obama, que en buena parte es atribuida, juega un peso importante, el voto hispano o latino. ¿Okay? Y claro, eso de alguna forma cambia, y aquí entra otra vez la cuestión de los agentes, el peso que en el pasado habían tenido. Si uno en plan muy sistemático, digo muy sintético, en mi lectura de las cosas que he escrito al respecto, septiembre 11 cambió el peso de agentes importantísimos, actores importantísimos en el debate migratorio en Estados Unidos. Tradicionalmente, los agentes o los intereses económicos habían tenido hasta cierto punto la última palabra, si vale la expresión, o un peso importantísimo. Después de septiembre 11, pierden importancia y adquieren importancia agentes y actores cuya prioridad son seguridad nacional, identidad nacional, etcétera, etcétera. No tengo tiempo. El voto, digamos, la atribución del voto de la reelección de Obama en parte debida a ese voto hispano-latino,
hace que ese peso de esos grandes intereses de alguna forma cambie y en la actualidad, en mi opinión, de la lectura de lo que está pasando, los intereses económicos en Estados Unidos han vuelto a recuperar parte de su importancia, lo cual abre espacios para esta posibilidad. Déjenme concluir rápidamente con un par de cosas respecto a la respuesta mexicana o la actitud mexicana. Respecto al debate, yo el viernes hubo una reunión y planteaba 3 cosas. En mi opinión, la coyuntura actual es muy favorable para que algo suceda. ¿Ok? O sea, es un sí definitivo. La coyuntura actual se ve favorable para que algo suceda. ¿Ok? Segundo punto, el proceso para que termine esa reforma va a ser muy azaroso, o sea, va a haber muchos altibajos, etcétera, etcétera, respecto de lo que oímos de que la ciudadanía para todos, o una, la palabra amnistía, por cierto, es un término que era anatema hasta hace poco y ahora no se usa, políticamente es mejor que no se use para que las cosas continúen. Y el tercer punto que tenía yo era el resultado, para mi gusto, final de esa reforma es muy incierto. Y lo más probable es que sea mucho menos de lo que medio mundo desearía, etcétera, etcétera. Ahora, la respuesta mexicana. La respuesta mexicana ha sido realmente, digamos, no sé, si quieren, apagada o como la quieran definir, no es el punto. Jorge Bustamante mencionó algunas cosas al respecto. Y mi punto aquí, analíticamente hablando, es que es relativamente entendible, analíticamente hablando, esa respuesta. ¿Por qué? Porque el excepcionalismo mexicano prácticamente ha ido en bajada. Y ha ido en bajada, ¿por qué? Porque a México se le pueden, para esa cosa de negociaciones se requiere tener fichas para intercambiar en cierto tipo de cosas. Y México ha ido perdiendo fichas. Y algunas de que se le piden, y es términos de percepciones, las fichas mexicanas, vale, perdón que diga la expresión, son muy malas, o muy bajas, o lo que sea. ¿Por qué? A México, por ejemplo, ustedes lo saben ustedes, se le podría pedir para un trato especial o excepcional en cuestiones migratorias para México, por ejemplo, pues, oye, pues, si antes había el bono democrático se diluyó rapidísimamente, y ahora lo que hay son imágenes, nuevamente percepciones, de no Estado de Derecho, desorden, violencia, etcétera, etcétera. Y obviamente otro punto importantísimo que se mencionó, México, en mi opinión, lo digo con todo respeto, tiene digamos, una serie de declaraciones, pero prácticamente el trato que le da, o que los migrantes en su tránsito reciben en México, no le da a México ni mucha fuerza, ni una carta muy fuerte como para poder decir, aquí tengo esto. Y otra tercera cosa que menciono, y yo creo que tengo que decirla, de alguna manera, es cuestión de percepciones, es conocido también, y alguien se pregunta, ¿hay una frontera sur en realidad? ¿Hay un control? ¿El gobierno tiene control sobre la frontera sur de México, sobre lo que entra, sobre lo que sale? Entonces, en ese contexto, obviamente, México se ha quedado prácticamente sin cartas al respecto, de ahí que los grados de libertad para que al respecto se han ido reduciendo. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por toda esta trayectoria que nos has estado expresando en base de tu experiencia y de tus reflexiones. Ahora le voy a dar la palabra al doctor José Manuel Valenzuela, también egresado de aquí del programa del CES, y que luego desde hace muchos años ha pasado a ser profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte y ha sido fundador del Departamento de Estudios Culturales allá. Ha publicado mucho, 25 libros, 13 como autor único y 12 como coordinador y autor. Uno de ellos obtuvo el Premio Internacional Casa de las Américas en 2001 y 3 de ellos han sido premiados con mención honorífica. Y recientemente, hace unos años, pues recibió la beca Guggenheim, que otorga la John Guggenheim Memorial, y pues nos honra mucho también tenerlo aquí como un profesor. Yo creo que es de los pocos investigadores mexicanos que han incursionado en Estados Unidos en hacer estudios entre la población de mexicanoamericanos y de hispanos,
en el área de la cultura, pero es algo que poco se ha hecho y es pues una parte de este fenómeno migratorio que pues tenemos que tener presente siempre, ¿no? Muchas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias. Es un espacio sumamente propicio para la celebración y el reconocimiento. Yo sí quiero ser muy explícito mi reconocimiento, en primer lugar al Colegio de la Frontera Norte y particularmente a Jorge Bustamante, no solo por su trabajo germinal en el campo de los estudios de migración y de frontera, sino también en el impulso de un proyecto de investigación sobre los temas fronterizos, cuando todavía era un debate amplio y mucha gente se cuestionaba si realmente se justificaba el área temática de los estudios de frontera. Mi agradecimiento también al doctor Gustavo Verduzco por su generosa invitación y a mis maestros del CES aquí en el Colegio de México, a quienes guardo un gran aprecio y debo mencionar y una infinita amistad con Vania Sales, a quien también quiero reconocer este día. Efectivamente, a María Eugenia de la O por prestarme sus lentes, los míos los olvidé en el avión hoy en la madrugada. Entonces, vivimos un mundo donde más de la mitad del planeta vive con menos de $2 al día, y una quinta parte lo hace con menos de $1 diario. Los primeros 25 años de este tercer milenio occidental, 37 milenio oriental, nacerán 2.000 millones de personas, 9 de cada 10 en las zonas más pobres, más depauperadas, para quienes posiblemente la migración y el desplazamiento sean sus opciones disponibles de vida. Pero esto no es un asunto mecánico, sino que se inscribe en entramados socioculturales, en redes sociales, en tradiciones, en múltiples elementos en los cuales se construye y se define la decisión de migrar o de permanecer. Y en ese sentido, reconociendo esto, quisiera señalar que particularmente yo me he colocado un tanto en la periferia del tema de hoy. De hecho, cuando Gustavo me invita, me dice, ya sé que no trabaja el tema de migración, pero quisiera que colocaras el tema cultural. Y lo que sí me ha interesado son las mediaciones culturales dentro de los procesos migratorios como elementos que participan en la producción, reproducción de la desigualdad social, de las diferencias y muchas veces también de la exclusión a través de mecanismos de prejuicio, estereotipo, estigma y racismo. Empezaría señalando algunos elementos que tienen que ver sobre todo con lo que ha sido una imagen recurrente en relación con los que se van y con muchos de los que se han quedado en los mundos fronterizos, y que tiene que ver con este estereotipo del apochamiento, del entreguismo, de la desnacionalización, de la pérdida de la identidad, de lo que sería una suerte de caída terrenal, desde la cual se construyeron múltiples posiciones en México, pero también en Estados Unidos, en relación con la población migrante. Esto alude a una tradición antigua, desde los tiempos prehispánicos. La región chichimeca era esa zona árida, agreste, esa dimensión de la barbarie, y en ese sentido esta condición de la patria mutilada y doliente, de la herida abierta, la cicatriz perenne y del apochamiento, definieron las posiciones sobre la población fronteriza durante más de un siglo. Entonces la frontera era ese espacio diferente a las naciones mexicana y estadounidense, donde se significaban aspectos marcantes de la vida nacional, pero también intersticios que integraban rasgos diferentes, asimétricos, senderos donde se podían transitar otros caminos, como hacía Charles Chaplin en El Peregrino, este prófugo de la justicia que llega a la frontera México-Estados Unidos, y ante las múltiples oportunidades que le brinda el Ranger, quien ha tenido cierto afecto por el falso sacerdote, le da la oportunidad de regresar a México, y él se encuentra entre este dilema de internarse en territorio nacional
donde las carabinas y los disparos que emergen de arbustos con la Revolución Mexicana lo confrontan con el escenario de volver a la prisión o el territorio mexicano. En ese sentido, Chaplin elige ese sendero de caminar por las fronteras, transitar entre dos mundos, elegir ese sendero que cotidianamente se vive en los mundos de frontera. Son dos anclajes que quiero poner para mi reflexión. El segundo es Martín Ramírez. Una luminosa opacidad envuelve a la historia de Martín Ramírez, figura trincherada en sus propias fronteras psíquicas, sociales y culturales. Su biografía se inscribe en la historia social de millones de mexicanos que emigraron en busca de mejores condiciones de vida y enfrentaron la condición de ausencia, el rechazo y en ocasiones el enclaustramiento. Ramírez vivió recluido en un hospital psiquiátrico por más de 3 décadas, tras ser diagnosticado en un estado emocional violento, destructivo y peligroso, y su arte fue clasificado como arte psicótico o arte outsider, según refiere Víctor Espinosa, quien ha estudiado de manera más profunda la biografía de Ramírez y en quien hemos recuperado gran parte de su trabajo. Oriundo de Rincón de Velázquez, de Tepatitlán, Jalisco, Ramírez emigró a Estados Unidos a mediados de los años 20 y trabajó como peón en el tendido de vías. 2 eventos sociales marcaron la situación de Ramírez: el estallamiento del movimiento cristero en México, cuyo epicentro se encontraba en la cuna misma de Ramírez, con sus estampas de crispación, violencia y muerte, y la Gran Depresión del 29-32, con sus efectos dramáticos sobre el empleo y los niveles de vida de la población, que afectó de manera importante a muchos mexicanos, gran parte de los cuales fueron expulsados de Estados Unidos y otros fueron afectados por la precarización o el desempleo. La Gran Depresión tuvo su efecto literal en Martín Ramírez, quien fue detenido en 1931 en California, inmerso en una depresión crónica y enviado al hospital para enfermos mentales de Stockton. El diagnóstico de esquizofrenia incurable resultó implacable para este migrante que no hablaba inglés y pasó 32 años entre las paredes hospitalarias. Tras algunos intentos de fuga fallidos, Ramírez pareció resignarse al encierro y transformó los sitios cerrados por espacios abiertos a través de los dibujos que realizaba con cuanto material estuviera a su alcance, improvisando materiales para unirlos, tales como avena, saliva, pasta de pan, papa. Ramírez dibujaba con lápices de grafito o con el carboncillo de los fósforos quemados que encontraba en la basura. El entramado memorístico de Ramírez posee escenarios laberínticos que definen los caprichosos senderos de la diosa Nemósine, y él se empeñaba en conformar senderos recurrentes, trazos conectivos y puentes, salidas y retornos, trayectos circulares donde se despliegan anclajes vitales como los trenes y ferrocarriles que signaron su mundo laboral, escenas imaginadas de la lucha cristera, inolvidables estampas costumbristas del terruño con sus anclajes geoantrópicos, las construcciones como referentes de cultura objetivada, los actores sociales, la flora, la fauna, la tradición y la modernidad, el pueblo interiorizado y el mundo estadounidense, la condición migratoria y sus avatares, cartografías vitales que conforman la legibilidad proxémica de sus obras. Ramírez murió en el encierro en 1963, pero lo que se pudo rescatar de su obra sufrió una importante valoración hasta llegar a los museos de Estados Unidos, Europa, Japón y México, y fue expuesta junto a artistas de la talla de Marc Chagall, Joan Miró, Marcel Duchamp, y de los mexicanos José Clemente Orozco, Juan Soriano, Luis Barragán, María Izquierdo y Roberto Montenegro. En este contexto resulta relevante destacar que Martín Ramírez fue motivo de la reflexión por parte de Termo Pasto en 1971 en el V Congreso Mundial de Psiquiatría, donde cuestionó de manera contundente la supuesta condición esquizofrénica de Ramírez, encerrado más de 3 décadas por ser migrante, por no hablar inglés y por tener una profunda depresión producto del desempleo. Quiero colocar entonces, a partir de esta reflexión, algunos temas que me parecen centrales en torno a lo que sería la forma desde la cual la migración y el estereotipamiento cultural han participado como elementos de exclusión. Y para ello quisiera señalar que desde el inicio la frontera tiene que ver con esa dimensión de tránsito, sin caer en los estereotipos de la frontera como lugar de paso,
pero que los procesos migratorios han marcado la vida fronteriza. Desde los elementos seminales, con los mitos fundacionales como la historia de Nuevo Laredo, muy bien documentada por Manuel Ceballos, egresado también de esta institución, en el cual la población que queda en Texas después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, siguiendo aquella vieja conseja de que uno es del sitio donde moran los difuntos, exhuma a sus muertos y carga con ellos en una procesión siniestra, sublima, macabra, cruza la nueva frontera y funda con ello la nueva ciudad de Nuevo Laredo. Eventos que van marcando la vida fronteriza como los elementos inscritos en lo que fue esa marca distintiva de la descalificación de la gente de frontera y los migrantes, como ha ocurrido con el lenguaje y los giros coloquiales desde los cuales se han recreado los mundos de frontera. Lenguajes que empiezan una transformación importante a partir de lo que yo considero esta recreación, esta reinvención del Génesis por parte de los 75,000 mexicanos que, según Karen McWilliams, finalmente quedaron al norte del río Bravo después de la guerra México-Estados Unidos. 100,000 nos dice Manuel Gamio en su imprescindible Al norte de México. 120, 125,000 mexicanos, dicen estudios sociodemográficos más recientes. De cualquier manera, ellos tuvieron que reinventar el mundo, volver a nombrarlo y apropiárselo de alguna forma, y las palabras se van convirtiendo, se van transformando en un giro lingüístico que va teniendo importantes transformaciones y que ya para los años 20, cuando Daniel Venegas publica Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, ya encontramos palabras como el camello, el jale, el cantón, el chante, la jaria y diversos elementos que tienen que ver sobre todo con el mundo laboral. Posteriormente, la irrupción del pachuco en los años 1939 en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez, Chihuahua, un pachuco que emerge envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, va a hacer una recreación lingüística fundamental a partir de lo que era una nueva condición de la población, sobre todo que había venido creciendo por parte de la migración que se daba a Estados Unidos, y esos giros lingüísticos empiezan a incorporar elementos que incluyen la condición lúdica de guacha, trucha, simón, órale, de aquella, la huiza, la jaina, el chapete, la esquina, ahuequelá, la chavala, derecha la flecha, calmontes, montes, blacamontes, y una enorme cantidad de coloquialismos lingüístico-culturales por parte de la población chicana. Sin embargo, esto no fue bien visto y se malinterpretó lo que era un recurso de resistencia a partir de apropiaciones lingüístico-culturales con la desnacionalización y el apochamiento. A fines del siglo XIX, chicano y mexicano y cholo querían decir lo mismo: mexicano, pobre, moreno, trabajador. Y en ese sentido, la palabra pocho empieza también a incorporarse a finales del siglo XIX como un elemento para identificar a la población que quedó del otro lado de la frontera y para la propia población fronteriza. La palabra pocho es un giro lingüístico coloquial que proviene de la lengua ópata pochico, que significa arrancar la hierba con todo y la raíz, y de tal suerte que todavía en Sonora se usa traer las faldas o los pantalones pochos o pochis, que es cortos, rabones, y los pochos fueron las personas mutiladas, el territorio pochado de la nación en el 48, y junto con esto se genera un fuerte rechazo contra lo que eran los elementos culturales vinculados con este desplazamiento al norte, y que, a diferencia de algunos antropólogos como Gamio, que en los años 20 ya decía que esta población migrante encontraba en los mexicanos en Estados Unidos una suerte de colchón cultural que impedía que el encontronazo fuese más radical, desde el centro del país se entendía este cambio lingüístico como un elemento de desnacionalización y de traición. En ese sentido, cuando Vasconcelos y algunos otros intelectuales, como Martín Luis Guzmán, empiezan a incorporar la palabra pocho dentro de la disputa en la Revolución Mexicana, sobre todo en su segunda obra autobiográfica, La Tormenta, Vasconcelos va a imputar una suerte de traición política, una suerte de traición a los sonorenses, sobre todo Calles y Cárdenas, idea que también es recuperada por Martín Luis Guzmán, y se va
transformando el concepto mismo del pocho hacia una suerte de mala palabra asociada con la desnacionalización. Este elemento se vincula con otros asuntos que están ocurriendo en las fronteras entre ambos países, sobre todo el crecimiento de la eugenesia, con la cual se empiezan a dar descalificaciones importantes hacia los migrantes y hacia los mexicanos y chicanos que viven en Estados Unidos, a partir sobre todo de los referentes lingüísticos y culturales. Entre estos, en Estados Unidos ya veíamos las declaraciones de Theodore Roosevelt, quien decía: los mexicanos ven ahora en el destino de los aborígenes del norte su propio e inevitable destino. Ellos deben amalgamarse, sucumbir ante el vigor superior de la raza anglosajona o perecer para siempre. Y dentro de la impronta eugenésica de la época, la escuela funciona como un detonador del racismo y de la exclusión social, sobre todo a partir de una serie de instrumentos donde los test eran en sí mismos excluyentes, y al niño que llegaba de Jalisco, de Michoacán, de Zacatecas, le decían: díganos 3 ideas asociadas a la siguiente palabra. El niño emocionado esperaba la pregunta, le decían Navidad, el niño contestaba familia, comida y nacimiento, le decían tacha, tu respuesta es incorrecta, la respuesta correcta es Santo Claus, arbolito y regalos. Y entonces, en ese sentido, ocurría algo parecido del lado mexicano, sobre todo desde algunos de nuestros liberales y algunos de los pensadores como Vasconcelos, que todavía en La raza cósmica planteaba, influido por las teorías eugenésicas, la idea de razas recesivas, que como los chinos influidos por la moral confuciana se reproducen como ratas, que no deberían reproducirse en la etapa síntesis, la etapa eugenésica, la etapa policromática, la etapa cósmica vasconceliana, o incluso personajes como Rafael Ramírez, quien planteaba: maestro, cuando vayas a las comunidades rurales, recuerda que son seres humanos como tú, seres excluidos porque no tienen la escritura y no han aprendido a leer y escribir. Enséñales la lengua, enséñales la cultura, enséñales a escribir, que son las palancas del desarrollo, pero nunca por ningún motivo aprendas tú la lengua o la cultura de los indios, porque entonces, en lugar de empujarlos al desarrollo, serás tú quien se envilezca. Efectivamente, esto continuó muchos años después, y este tipo de premisas marcaron incluso posiciones como las de lo que fue la Comisión para la Defensa del Idioma Español, que en 1979-80 planteaba como eslogan fundamental: pronuncia bien, no te apoches, y que justo debo reconocer aquí el trabajo de Jorge Bustamante en una investigación que se hizo sobre este tema, liderado por él, en el cual se encontró que las premisas de la Comisión para la Defensa del Idioma Español eran falsas, que no es cierto que a mayor cercanía geográfica con la frontera hay un mayor uso de anglicismos en el discurso coloquial de la población, y que tampoco era cierto que el mayor uso de anglicismos implicara una pérdida de la identidad, y que esto estaba más asociado con factores de clase que con elementos que tuvieran que ver con particularmente con lo fronterizo. Entonces, esto se inscribe en una disputa de muchos años, y que debo también reconocer que esta lucha se lleva al terreno sociológico, se lleva al terreno político, y con el movimiento chicano va a haber una serie de elementos desde los cuales, sobre todo, las tesis del colonialismo interno van a tratar de articular lo que era un asunto que había estado disociado por mucho tiempo. Por un lado, las posiciones estructuralistas y marxistas, y por otro lado, las teorías culturalistas. Y aquí hay que reconocer también trabajos pioneros como los de Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova, quienes en 1962 publican ambos un artículo, cada uno por separado, recuperando las tesis del colonialismo interno, inspirados por Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra y Cuerpo Negro, Máscaras Blancas. Y posteriormente, en el 69, González Casanova publica La Sociología y la Explotación, y Rodolfo Stavenhagen, La Estructura de las Sociedades Agrarias. Este debate lleva también a Rodolfo Acuña y a otros teóricos chicanos para plantear las tesis del colonialismo interno, donde se incorpora de
de manera muy clara la dimensión cultural como uno de los ejes fundamentales para entender las lógicas de producción y reproducción de la desigualdad social, y en este sentido creo que el tema de la migración y el tema de lo chicano comienza a verse desde perspectivas distintas. Los migrantes y sobre todo los chicanos, la migración la habían tenido incorporada desde siempre, pero la migración sobre todo estaba representada por una frontera interiorizada, como si el alambre de púas estuviera incrustado en la memoria y en la piel, como parte de la experiencia de cada uno de ellos, de los quienes tuvieron que llegar a aquel país. En el caso mexicano se vivía de forma distinta y se empezaba a colocar lo que eran los elementos que subyacían al fenómeno migratorio. Todavía resonaban las tesis de Vasconcelos cuando decía que un país que ve cómo se van sus migrantes tiene que reconocer que algo no se está haciendo bien. De manera menos sensible, lo que era Salvador Novo planteaba, por ejemplo, a los migrantes que salían en búsqueda de nuevos amos y trataba de justificar en este sentimiento de orfandad de lo que era la necesidad del amo en el migrante, obviamente tesis no compartidas por nosotros, pero se comenzaban a generar nuevas perspectivas y nuevas bases para el estudio del fenómeno migratorio, dentro de los cuales varios de quienes se encuentran en esta mesa tienen un papel germinal, un papel señero, un papel sumamente productivo. Y quiero colocar entonces dentro de esto lo que sería mi aproximación básicamente a este tema de migración, frontera y cómo se va recolocando. Y en mi caso particular tiene que ver con el estudio de jóvenes, particularmente el tema de los cholos, un concepto que a finales del siglo XIX quería decir lo mismo que chicano. Cholo tenía varias matrices. Para los jóvenes cholos decían cholo significa chicano loco o cholo, que tenía que ver con esta forma del espectáculo lento, rítmico, cadencioso de los homies, de las pandillas, de los gangs, de los barrios, y que por otro lado, en toda la región andina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, cholo era el indio aculturado. Gran parte de ellos fueron migrantes con la fiebre del oro, sobre todo de Chile y de Perú, mineros que estaban familiarizados con el concepto, quienes posiblemente empezaron a llamar cholos a los mexicanos, quienes acabábamos de perder la guerra y estábamos en el nivel más bajo de la escala social. Pero también cholo tiene un lejano antecedente náhuatl. Cholo era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, el dios de la dualidad, el dios de lo monstruoso, el dios de los gemelos, el dios que se negó a morir, el dios que llega al Mictlán, el reino de Mictlantecuhtli y Mictlantzíhuatl, para robar los huesos y volver a crear a los seres humanos. Xolotl, entonces, con Quetzalcóatl, ya para el siglo para en torno a 1640, Fray Alonso de Molina lo define como paje, mozo, criado o esclavo, y cholo en la cultura popular siguió teniendo esa condición clasista y racista de pobre, moreno, indio, campesino. Y dentro de esta dimensión, por supuesto, la recreación del tema juvenil a través de la migración y a través de las condiciones fronterizas dieron sentido al pachuco, al cholo, pero solo me centro muy brevemente en estos minutos en lo que está ocurriendo actualmente con el fenómeno de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Se nos dice de manera reiterada, sobre todo por parte de la policía de Estados Unidos, que la Mara surge a partir del flaco Stoner, un exguerrillero salvadoreño, y surge en las cárceles de Estados Unidos, y le declaran como una amenaza para la seguridad nacional en Estados Unidos, y en México Santiago Krill y Macedo de la Concha se hicieron eco desde Secretaría de Seguridad Nacional y Gobernación y nos dijeron que también eran una amenaza en México, y en Centroamérica las convirtieron en amenaza. Sin embargo, cuando vemos los datos duros, en ese periodo la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y todas las miles de pandillas de Estados Unidos juntas representaban menos del 7% de delitos y crímenes. ¿Qué se invisibilizaba? ¿Qué nos vendían cuando nos decían que era una amenaza para la seguridad nacional? En México no representaba ni 0.0001% y en los países centroamericanos era de menos del 8%. Toda esta campaña que vimos después de que se trató de convertir al migrante indocumentado en la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín,
y que es que todavía reproducido en las tesis de Samuel Huntington, fueron recreadas a través de la Mara Salvatrucha, una figura mucho más creíble, y muchas personas se creyeron ese discurso, hasta la cumbre de presidentes 2005 en Tegucigalpa, Canadá, México, Estados Unidos y los países centroamericanos, donde finalmente para combatir al terrible fenómeno de la Mara se declaró lo que era la militarización de las fronteras, y desde entonces se dejó de hablar de la Mara Salvatrucha como la gran amenaza, y no se habló de ALCA, no se habló de Plan Puebla-Panamá, no se habló de zapatistas, no se habló de los fenómenos reales que estaban detrás de este fenómeno. Termino diciendo, ahora la Mara Salvatrucha es un fenómeno con el fin de los acuerdos de paz, con la transformación de las políticas de cárcel en Estados Unidos, la expulsión de la Mara de Los Ángeles, producto de la migración en un primer momento de los años 80, de las guerras civiles, de las políticas de tierra arrasada en Centroamérica, se recrearon en los contextos y los barrios de Los Ángeles, ahí aprendieron los códigos de barrio, y en conflictos que tuvieron con lo que era el barrio 18, antes Clantón 18, antes Clantón 14, se dividen y formaron lo que hoy conocemos como Mara Salvatrucha, que después se convierte en barrio translocal, transnacional, y ahora también a través de los Latino Kings, las Latino Queens y los Nietas, un barrio que también se da en Europa y que ha generado mucha más suspicacia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a José Manuel Valenzuela. Creo que estamos todos de acuerdo que nos hacía falta tener algo de esta visión cultural que tiene que ver mucho con el fenómeno migratorio, y como decía antes, José Manuel es de los pocos que han incursionado en estos campos, así que muchas gracias, José Manuel. Por último, y estamos un poco retrasados ya, le voy a dar la palabra al profesor Manuel Ángel Castillo, a quien todos conocemos, es profesor aquí en el CEDUA, y desde hace mucho tiempo ha estado también dedicado al tema de la migración, sobre todo con una mirada hacia el sur de Centroamérica, México, y de protección de derechos humanos. Y sin más, te doy la palabra, Manuel Ángel, para... Bien, muchas gracias, y obviamente empiezo por agradecer la invitación a Arturo, a Gustavo, y sumarme a las actividades del aniversario, conmemoración del aniversario de la fundación del CES, lo cual nos convoca y sobre todo a reflexionar sobre los puntos prioritarios en el tema que dan cobijo a esta celebración, que es reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la sociología. Y en ese sentido, recuperar algo que de alguna manera ya han señalado mis antecesores, que tienen que ver con esta, digamos, convergencia sobre algunos temas de interés común y que ponen de relieve la importancia de la interdisciplinariedad y el trabajo conjunto con otras instituciones, con otras entidades abocadas a las actividades de investigación y de docencia, y sobre todo el abordaje de temas que son sensibles y prioritarios en la agenda nacional. En ese sentido, creo que también ellos han señalado con mucho detalle y con abundancia de elementos una suerte de diagnóstico de lo que se preguntaba, qué tanto ha cambiado el fenómeno que en este caso nos convoca, y cómo el contexto también ha generado respuestas tanto desde el punto de vista de las instituciones oficiales, los gobiernos, como también otros agentes en el escenario nacional e internacional, de los cuales me permitiré destacar algunos de ellos. Por una parte, creo que estamos en una coyuntura, y más bien quiero invitarlos a reflexionar más hacia adelante, es decir, sobre esos desafíos, sobre lo que la evolución del fenómeno migratorio puede plantearnos en los años por venir. Yo creo que por una parte hay desafíos muy importantes que plantea la posible evolución de cada uno de los componentes. Cuando se hablaba de la emigración de mexicanos a Estados Unidos y se planteaba la coyuntura actual en la que el tema más importante en este momento es
la incertidumbre que se genera sobre una posible reforma migratoria y los impactos que esto puede tener no solo sobre la comunidad de inmigrantes, dentro de los que destacan los mexicanos residentes en Estados Unidos, sino también sobre las familias que los siguen e incluso aquellos que dependen de los recursos que generan desde las comunidades mexicanas y de otros países que dependen fundamentalmente de ese tipo de recursos. Y en ese sentido, pues ya nos han ilustrado con las expectativas y las posibilidades que muchos de ellos albergan en imaginarios que tienen muy poco sustento, pero sí muchas esperanzas de que vía regularización de su situación pueda mejorar su condición de vida, así como también la de sus familias. En otro ámbito también hemos escuchado sobre el tema de la migración de tránsito, cuyas situaciones de alguna manera planteó con gran preocupación tanto Jorge Bustamante como María Eugenia y Francisco, y ya al final José Manuel, que es un complejo de aspectos que tienen que ver desde la situación de vulnerabilidad que plantea las condiciones y abusos y violaciones de derechos humanos de que son víctimas, como todas aquellas que tienen que ver con la institucionalidad, que también generó una serie de expectativas que no se están cumpliendo, como fue el caso de la adopción de una nueva ley y de un reglamento de migración por parte del gobierno mexicano, que a más de 2 años de aprobación por parte del legislativo, pues no ha rendido sus frutos y muchas de las circunstancias que se denunciaban bajo el esquema jurídico anterior siguen vigentes e incluso en ciertas situaciones con mucha gravedad. Y como bien lo señalaba Jorge, los cambios institucionales tampoco son muy alentadores. Las promesas, el discurso se repiten, pero los cambios no se dejan ver por ningún lado. El régimen de migración de tránsito ocurre en un contexto que ha estado plagado de situaciones irregulares que involucran tanto a actores privados como también a funcionarios corruptos que han generado todo este clima de violencia y de violación de derechos. Pero tampoco podemos olvidar que hay un contexto que no terminamos de conocer suficientemente, a pesar de que varias fuentes de información nos han señalado riesgos evidentes que luego se han hecho patentes en las agresiones que se han generado no solo contra los migrantes, sino también contra aquellos que los defienden o aquellos que les brindan atención o asistencia, que es el caso de la discriminación y la xenofobia como un sentimiento latente dentro de ciertos sectores de la sociedad mexicana y que deben avergonzarnos en la medida en que incumplen o atentan contra los compromisos internacionales, pero sobre todo con los derechos fundamentales del cual debemos ser parte responsable todos los ciudadanos de este país. En este sentido, quisiera hablar de las posibilidades y los retos que el futuro nos plantean en términos de cuál puede ser la aportación de la investigación y de la formación de recursos humanos calificados. Hoy por hoy, y el debate en torno a la legislación y el cumplimiento de otros instrumentos jurídicos ha estado permeado por algo que me parece digno de resaltar en términos de los cambios observados, y es el papel de la sociedad civil como un actor que emerge con fortaleza, con vitalidad, pero sobre todo quisiera destacar con mucho profesionalismo. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la migración, como también en algunos otros campos relacionados con el respeto a la vigencia y la protección de los derechos humanos, se han enriquecido con la formación de una red importante de organizaciones que se han enriquecido con la participación de recursos humanos cada vez más calificados. Ello ha permitido, entonces, una respuesta ya no solo de las instituciones de las cuales desconfiamos cada vez más, sino también de diversos sectores en los cuales el compromiso social, el compromiso del sentido humanitario que implica la atención de personas vulnerables,
implica, sobre todo para asegurar el acceso a la justicia, así como también la reparación por los daños que sufren. Creo que en este sentido, la conformación de redes e instituciones, tanto desde la perspectiva de las academias como la red de investigación en migración y desarrollo a la cual pertenece Maru, ya nos mencionó, como también redes que se han formado en torno a estos debates legislativos, como el grupo de trabajo sobre política migratoria, o más recientemente el grupo de trabajo que se conformó en torno a la incorporación del tema migratorio en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2018, son ejemplos de cómo este trabajo colectivo y, como decía, cada vez más profesional, pueden contribuir a aportar elementos provenientes de la sociedad civil como un ejemplo más de compromiso que de obligación institucional. Creo que estos son algunos de los elementos que vale la pena destacar y en los cuales estos desafíos a la investigación y a la formación de recursos humanos calificados se plantean a futuro, sobre todo si pensamos en que temas como el de la migración y fenómenos que, al menos desde la perspectiva de varias disciplinas, no tienden a desaparecer, sino por el contrario a mostrarnos nuevas facetas, nuevas modalidades de ocurrencia, seguirán planteando que su solución no reside en la adopción de medidas unilaterales por los gobiernos de algunos países, sino que tal vez tendremos que buscarlas en esquemas de cooperación cada vez más justos y que apunten efectivamente a las raíces estructurales de esos procesos. En ese sentido, conceptos como el de responsabilidad compartida, al que ya se aludió aquí, tendríamos que darles sentido y significado para que efectivamente se conviertan en mecanismos de atención de esos problemas. Por todo eso, yo creo que tenemos ante nosotros un reto importante en términos del papel que deben jugar las academias, sobre todo en esta vinculación que busca sinergias con otros actores sociales y, por supuesto, con las instituciones para el cumplimiento de sus funciones, pero en última instancia para la atención de las necesidades de poblaciones vulnerables, como es el caso de las poblaciones migrantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel Ángel, por esta presentación y énfasis que pones en lo de las organizaciones. Pues con esto terminamos la presentación de la mesa de migración. Hemos estado un poco apresurados, pero bueno, pues no hay más tiempo para ello. Quiero agradecer especialmente pues a quienes nos acompañan de fuera, al doctor Jorge Bustamante por venir aquí, María Eugenia Anguiano, José Manuel Valenzuela y desde luego también a los de casa, Francisco Alba y Manuel Ángel Castillo, y gracias a todos ustedes por su estancia aquí. Creo que hemos escuchado algunas visiones o algunos elementos de la trayectoria que han tenido los estudios y las vicisitudes que de alguna manera se han estado presentando y que nos ayudan a reflexionar pues sobre lo que es la evolución del tema y por otro lado lo que puede significar la presencia de investigadores tanto del Colegio de México como del Colegio de la Frontera Norte y de un programa como el que tenemos en Sociología que ha producido pues excelentes estudiantes y profesionales ahora. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues gusto en verte. Igualmente, Gustavo. Ahora tienes no, pues al contrario, gracias a ti porque estaba muy complicado. Aquí están las constantes. ¿Quiere que las reparta? Sí, por favor. Estaba muy complicado, pero